La Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación que alberga más de 47.000 documentos del proceso de desarrollo y planificación departamental, correspondiente al periodo del Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura y Gobernación. En nuestra sala de lectura, los usuarios pueden consultar el catálogo de la biblioteca o buscar información en Internet. Además de la consulta en sala, la biblioteca ofrece a nuestros usuarios servicio de hemeroteca, espacio infantil, 2.550 documentos digitalizados, Internet y Wi-Fi. Gracias al apoyo de Café Patrimonio, los lectores pueden servirse un café boliviano de cortesía, con calidad de exportación. Actualmente desarrollamos diferentes actividades de fomento a la lectura, escritura y aprendizaje de nuestra historia de manera online. Difundimos nuestras actividades mediante nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y un sitio Wix. De igual manera, gracias a una alianza con Fundación Cotas, la programación semanal es también proyectada por los canales de Cotas en sus diferentes señales. En el 2020, la Biblioteca Departamental obtuvo el premio a Biblioteca del Año, logrando un lugar importante dentro de su gremio a nivel nacional. Muy buenas tardes. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento, es decir, material bibliográfico y gráfico desde el año 1960 en adelante. Con el objetivo de acercar a nuestro público a la lectura, a la escritura, al aprendizaje de nuestra historia, es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Esta tarde les presentaremos de manera virtual la conferencia La importancia de la música en el desarrollo cultural del pueblo guarayo, la cual será dictada por Franz Reinaldo Vaca Uracoy. Franz es de Guarayo, sus padres son Olimpio Uracoy y Sigfredo Vaca. Nació, creció y vive actualmente en Ascensión de Guarayos. Habla y escribe su idioma guarayú. Es licenciado en Sociología, ha realizado el diplomado en Lectura y Producción de Textos guarayú, diplomado en Estudios Agrarios y Gobernanza de Tierras y Territorio versión 2, diplomado en Educación Superior por competencia, también ha realizado el diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Actualmente se encuentra cursando el diplomado Cultura y Lengua con la Universidad Mayor de San Simón. Ha trabajado en diferentes instituciones como ser la Federación Especial de Campesinos de Guarayos, en el Cabildo Indigenal, en la Central de Mujeres Indígenas Guarayas, de Ascensión, y también en la Regional Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos. También en la Federación de Artesanos, Talladores y Pintores de Guarayos. En la Unidad de Cultura y Turismo y Educación del municipio de Ascensión de Guarayos, entre otros. Actualmente forma parte de los gestores culturales de Guarayo y continúa apoyando a las organizaciones sociales de Ascensión. Quisiéramos agradecer esta tarde a Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos acompaña ya durante 5 años consecutivos en cada una de nuestras actividades y que ustedes pueden pasar a disfrutar en nuestras instalaciones de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde en horario continuo, y también si gustan pasar por Demos Café para poder disfrutar de delicioso café, un refresco o un antojito que nos sirven con tanta calidad. De igual manera quisiéramos agradecer a Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares a través de sus diferentes canales. Muy buenas tardes, Franz. Muchas gracias por permitirnos acercarnos un poco más a ustedes y también conocer la importancia de la música en el desarrollo cultural del pueblo guarayo. Un tema muy importante para nosotros los cruceños, para que aprendamos y conozcamos más nuestras raíces y nuestros orígenes. Muchas gracias. Te escuchamos, Franz. Estás en pantalla para poder escucharte. Saludos, queridos amigos. Mi nombre es Frank Rinaldo Vaca. Hoy voy a hacer una pequeña conferencia acerca del desarrollo
de la música en la cultura del pueblo guarayo, ¿no? Quiero hacer una pequeña introducción a este programa, ¿no? Puesto que estamos ahora en un proceso en el cual el conocimiento, el saber, ¿no? Toda la producción que tienen los pueblos indígenas, tiene que tener una base sólida, tanto científica como epistemológica, para que se pueda establecer como conocimiento propio, tanto como es la ciencia ahora, ¿no? Motivo por la cual estamos conociendo, y este es un recorrido justamente a partir de ese espacio, de ese conglomerado conocimiento de los antepasados. Esto con motivo de saber quiénes somos, qué fuimos, cuál es nuestro caminar, y entender la dinámica y la estructura social, cultural actual, ¿no? Y esto, de alguna forma, es parte de nuestra identidad, de nuestra construcción identitaria, cultural, social, lo que nos caracteriza, lo nuestro. Entonces, este espacio nos va a dar luces sobre estos conocimientos del pueblo indígena guarayo con relación a la música. La música entendida no como algo que se escucha y podemos escuchar sencillamente, o como que alguien canta, o como que escuchas y luego dices, ah, ¿qué música? Es música indígena, es música rock, es música latina, es música urbana. Sino la música es parte de la vida, la música es algo inherente, tanto en la naturaleza como en el ser humano, y es parte de un diálogo no solamente intercultural, sino divino. Entonces, vamos a hacer este estudio, este recorrido, para que entendamos un poco más acerca del por qué razón el pueblo guarayo indígena tuvo tiene esa actitud, tiene esa innata para el aprendizaje de instrumentos, para el aprendizaje de artes, ¿no? Es importante, porque no inicia en las misiones, sino mucho más atrás. Eso es muy importante saber también. Iniciamos entonces con la presentación. El tema en cuestión para hoy, para compartir con todos ustedes, queridos amigos y hermanos del departamento de Santa Cruz y de donde nos estén mirando, se llama La importancia de la música en el desarrollo cultural del pueblo guarayo, ¿no? Un tema que no solo es de importancia para la gente que trabaja o que tiene que ver de alguna forma con la música o con el arte de la música, sino también le interesa el desarrollo de una de las partes más importantes, ya no entendido como simplemente la transformación de las cuerdas en música, sino que algo más profundo. Entonces, esto va dedicado justamente para el tema de la música en la cultura guarayú, ¿no? Muy bien, vamos recorriendo entonces. Quiero justamente dedicar esta conferencia a los maestros guarayos que están ahora, algunos ya han descansado, están en otro lugar, están ahora haciendo música ya con el abuelo, con Yanderamoy. Está entre ellos Modesto Póñez, de Yaguarú, maestro, Miguel Cuñanchiro Castro, maestro, Juan de la Cruz Castro, Salomón Cara, Gregorio Aricoy y Mauricio Yeguanoy, que todavía nos acompaña con la famosa banda de la familia Yeguanoy, quien lidera el papá, una orquesta conformada por hijos, nietos,
un gran ejemplo y un patrimonio que tenemos aquí en el pueblo de Ascensión, por su aporte invaluable con la expresión de sus saberes y conocimientos a la realización y concreción de los resultados de la presente investigación. Esta investigación que ahora voy a hacer visible tiene como base estudios de diferentes estudiantes, investigadores guarayos, ¿no? Que obviamente bibliografía que se ha trabajado de forma rígida y con una seriedad única en esta fase, ¿no? Vamos, continuemos a ver, ahí están, ¿no? Una imagen en la hermana población de Uruchá, ¿no? Donde hay un conservatorio de música, ¿no? Es el conservatorio de música que recientemente ha sido declarado como patrimonio, ¿no? Del pueblo cruceño. Y obviamente es un lugar de formación musical integral, porque no solo se forman músicos, sino se forman también ciudadanos, personas de bien, que con el transcurrir del tiempo tienen la oportunidad de poder formarse a través de la música y poder también trabajar y llevar el pan de cada día a la música, a través de la música. Los músicos guarayos hoy en día están distribuidos por diferentes lugares del departamento de Santa Cruz, ¿no? Tanto en Santa Cruz como en San José de Chiquitos, están en gran parte de la Chiquitania, en poblaciones del Torno, La Guardia, en diferentes lugares, ¿no? Y siempre desarrollando el tema de la música. Bueno, vamos con la ubicación corta del pueblo guarayo, ¿no? Anteriormente habíamos hablado al respecto de dónde se encuentra el pueblo indígena guarayo, ¿no? Obviamente se encuentra en el departamento de Santa Cruz, con una población centrada en la provincia de Guarayos, ¿no? Que está dividida administrativamente en 3 secciones municipales. La primera sección que está conformada por Ascensión, la segunda sección es el municipio indigenal de Uruchá, y una tercera sección que es el municipio del Puente, ¿no? Ellas conforman lo que es la Gran Nación Guarayú, también denominado el pueblo guarayo. También son parte de lo que son la TCO Guarayos, ¿no? Las tierras comunitarias de origen. Pues la TCO casi está prácticamente, es casi toda la provincia de Guarayos, ¿no? Entonces, esta es la ubicación donde está Guarayos actualmente, noroeste de la ciudad de Santa Cruz. Caracterización sociolingüística del pueblo guarayo, ¿no? El pueblo guarayo es uno de los pueblos indígenas que pertenece a la ecorregión de la Amazonía boliviana, ¿no? Que mantienen viva el uso de su lengua materna, es decir, el idioma guarayú. El pueblo se llama guarayo y nuestra lengua se llama la lengua guarayú, ¿no? Situación, por ejemplo, que está dentro de las revistas de CEPIC, del MEC, ¿no? Y otros estudios que han realizado, que son instituciones acreditadas para el desarrollo de la lengua guarayú. Entonces ahí podemos ver que el pueblo guarayo tiene su propia lengua y esto hace que la diversidad sea justamente una de sus principales riquezas invaluables en cuanto a cultura se refiere, ¿no? Sobre todo Ascensión, donde hay un mosaico de culturas. Urubichá, que tiene un 95% de hablantes guarayú, ¿no? El Puente con una caracterización sesgada más a la región chiquitana, con una cantidad también de caraís, ¿no? Entonces son actividades, la dinámica que crea la cultura en el pueblo guarayo, ¿no? Podés encontrar en diferentes pueblos diferentes bases lingüísticas, ¿no?
La lengua guarayú pertenece a la familia lingüística tupi-guaraní, por si acaso, para que podamos ir avanzando, ¿no? Bueno, introducción. Como dice, ¿no? El pueblo guarayú, que castellanizado se escribe y se lee y se pronuncia como guarayo, más conocido como guarayo, ¿no? Tiene una gran riqueza cultural que se manifiesta a través de las diferentes expresiones. Es decir, no solo en la música, por si acaso, también hay buenos músicos, hay buenos talladores, hay, por ejemplo, buenas tejedoras artesanas, ¿no? Hay personas que hacen, por ejemplo, arte con la chonta, ¿no? Frutito, ¿no? Con la chonta. También hay billuteras que hacen infinidades de magia con diferentes semillas, ¿no? Y así hay una variedad de personas que adquirieron fácilmente artes de sus abuelos, de sus abuelas, y eso lo manifiestan a través de las expresiones, es decir, de su arte, ¿no? De sus paisajes, sus dibujos, ¿no? Y son expresiones que vienen ya establecidas por los antepasados, ¿no? No les cuesta aprender rápido diferentes artes, expresiones culturales, ¿no? Así también, por ejemplo, está el tema de la música, están los bailes autóctonos, ¿no? Están las comidas, que también son parte de este conglomerado elementos culturales, ¿no? Están el tallado de madera, como le decía, el tema de las cerámicas, por ejemplo, ¿no? Como decía anteriormente, es parte de lo que es también el momento arqueológico de Guarayos, ¿no? También está dentro, inserto en este espacio, porque hay diferentes técnicas, diferentes colores y formas para hacer la cerámica, ¿no? Pero de todos ellos, por ejemplo, está también los tesoros arquitectónicos, que son justamente las iglesias, donde se expresa casi todo este conjunto holístico de arte, porque es ahí donde se ha podido implementar todo lo que es pintura, arquitectura, técnicas de trabajo de pintura, por ejemplo, en raíces como raíces naturales, ¿no? Y otros, ¿no? También donde se desarrolla el tema de la música, es muy importante. La importancia de la música. Vamos a ver cuál es la importancia de la música, ¿no? ¿Y por qué es importante la música en el pueblo guarayo? Primero, porque a través de la música no solo se escucha, sino que es un proceso de transmisión de principios que hacen a las formas y estrategias, ¿ya? En base a los saberes y conocimientos sobre la música propia. Es decir, es un vehículo la música. Podría decir que es casi parecida a lo que sería la lengua, que es también otro vehículo cultural que puede transferir conocimientos desde un lugar en el tiempo hasta el tiempo presente. Lo mismo sucede con la música. Entonces, esa es la importancia de la música, porque dentro de ellos encontramos elementos, ¿ya? Que transmitieron los abuelos, que transmitieron los abuelos, y que tal vez dentro de eso, por ejemplo, podemos ver la característica de las comunidades, podemos ver el carácter también jovial del guarayo en esas letras, y también podemos sentir el nivel de empatía del estado de una persona cuando está triste, cuando está contento. Todos esos elementos van dentro de la música, y eso es lo que también pasa con este tema de saberes y conocimientos del pueblo guarayo, porque no solamente se practica, sino que también se enseña y se transmite a las diferentes generaciones de jóvenes guarayos. Producto de ello es que hay muchos estudiantes guarayos ahora que siguen practicando la música, ¿no? En otros niveles, por si acaso, ¿no? Expresa sentimiento, el entorno, la realidad en la música. Es una forma, además que lo entienden también como una forma de protesta, ¿no? Una forma de protesta.
caracterización porque construye también la cultura, la identidad cultural y lingüística. La construye, es parte de es algo que va por nuestras venas y va fluyendo y construye nuestra identidad y también nuestra lengua, la desarrolla, ¿no? Dignifica al pueblo guarayo porque fue a través de la música que los pueblos, no solamente guarayos, también hay otros, los chiquitanos, por ejemplo, también han sabido salir hacia Europa y a otros lugares a demostrar y a mostrar la máxima expresión en la música, el desarrollo, esa expresión que ahora podemos sentir por ejemplo, con los concursos, los festivales que hace APAC, que no tenemos por qué sentirnos pequeños ante los músicos europeos. Dignifica a los pueblos. Muestra las potencialidades artísticas innatas que tienen los indígenas guarayos. Porque la música no solamente creó o no fue creada, como les iba diciendo, a través y a partir de lo que son las misiones. Es un proceso largo. Es un proceso que se dio en la época prehispánica, cuando todavía el guarayo vivía en el tema de las comunidades, de las tribus, ¿no? Se transmiten tradiciones y gran parte del acervo cultural a través de la música, y es verdad. A través de la música podemos expresar nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestra amargura, pero más que todo, es una terapia, también es una terapia, porque la música te puede transportar y te puede relajar de alguna forma. De ahí sale el tema de la musicoterapia, porque hay una potencialidad en estos instrumentos que salen de la naturaleza. ¿Qué es lo primero que dicen los médicos cuando estás con una crisis nerviosa? Que tienes que tranquilizarte, que te tienes que llegar a un lugar donde esté el tema de la naturaleza libre, esté respirando aire puro. La música es prácticamente la creación de ese espacio también natural donde se puede respirar, pero no solamente se puede respirar, sino se puede tal vez elevar tu alma. Y eso lo vamos a entender en un momento más. Sigamos. Origen de la música en el pueblo guarayo. Hay diferentes cuentos sobre el tema del origen de la música en el pueblo guarayo. Una de ellas, por ejemplo, ahí podemos ver, no lo voy a leer todo, sino lo voy a contar de forma breve, ¿ya? Las anécdotas que pasaron con el dios del guarayo, el Amoy. Dice que el Amoy caminaba por el monte, caminaba y escuchaba todos los tipos de sonidos, el agua, escuchaba el silbido de los pájaros, escuchaba el viento que golpeaba a las cañuelas, escuchaba todo. Era un mundo diferente, un mundo de sonidos, ¿no? Entonces, fue a partir de ahí que el abuelo, ¿no? En un momento dado, pasando por un lugar donde habían diferentes cañuelas, levanta una de ellas, ¿no? Y de casualidad sopla y sale un sonido. Y dice el abuelo, qué bonito. En su mente del abuelo comienza a hacer creación, la creación justamente a partir de una cañuela, música, tal vez no música, pero era algo que a él le encantaba, de lo que él le encantaba porque escuchaba en diferentes lugares de su medio que los pájaros cantaban, que el viento jugueteaba con las plantas. Entonces, de allí sale lo que es la tacuara como la primera flauta tal vez conocida por los guarayos, ¿no? Cuenta también la historia dentro de lo que es la mitología de los guarayos, que en una de las fases que tiene que pasar el alma de guarayo a otro lugar, en un río grande, ¿no? El guarayo tiene que saber tocar flauta, dice.
y tiene que sonar bien. Toca el guarayo, y de repente de estar sonando la tacuara y de estar tocando la tacuara, se acerca, dice, un caimán. El caimán, encantado por la música, ¿no? Entonces el guarayo se sube encima del caimán y el caimán lo traslada al otro lado del río, donde el guarayo se salva y tiene el alma se salva, salvado. Pero si en vida el guarayo no supo tocar algún instrumento, dice que el alma del guarayo muere. Así. Esa es una de las, otras de las diferentes teorías, de los diferentes relatos sobre la música, la importancia de la música, ¿no? Mientras Don Miguel, por ejemplo, afirma, ¿no?, que lo mismo casi, que el abuelo escuchaba ruido de todo lado, ¿no? Y de esa dinámica, de ese ruido, de todo lo que él caminaba en el monte, nació la inquietud de imitar sonidos, y de esa forma se creó la música en el pueblo guarayo, ¿no? Algo que se creó a partir de la naturaleza, del medio, ¿no? En un ecosistema que es justamente salvaje, pero que de ahí nace la virtud de la música, el gusto, la sabiduría, y comienza un proceso de la música en el pueblo guarayo, ¿no? Muy bien, ¿cuáles fueron los primeros instrumentos musicales? Los primeros instrumentos musicales, ¿no?, que conoció el guarayo, dice que fue el secu-secu, que es una especie está hecho a base de tacuara, ¿no? Es un instrumento musical primitivo, ¿no? Con la que se creaba música de recogimiento y reflexión espiritual. Es decir, la primera forma de música no es la música, la chovena o la kirari o diferentes ritmos, sino es una música de recogimiento, es decir, de tranquilidad y de reflexión espiritual, porque el sonido simplemente imitaba y hacía alusión o lo trasladaba el alma del guarayo al lugar donde siempre ha querido estar, que es en el monte, ¿no? Estos, por ejemplo, se tocaban en los días de Semana Santa, ¿no? El guarayo tiene un don natural, especial, particular, ¿no? Y esto hacía que tocara, pero también no solamente para tocar, también tener un don natural para elaborar estos tipos de instrumentos musicales. Es muy importante, ¿no? En la creencia de los sabios músicos guarayos, esto es una bendición que se recibe del abuelo creador, Abangui, ¿no? Que también lo denominan tumpa, ¿no? De aquí que viene la práctica tradicional con respecto a la música, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos una descripción, por ejemplo, de los diferentes instrumentos. Por ejemplo, podemos ver, los abuelos ya fabricaban sus instrumentos, dice don Miguelito Cuñanchiro, que en paz descanse ahora, ¿no? Sostiene que los abuelos, los sacerdotes enriquecieron las habilidades innatas de los guarayos. Por eso les decía, lo que pasó en las misiones solamente fue fortalecer esa gran capacidad innata que tenía por la música. Por ejemplo, aprendieron a fabricar e interpretar la flauta de 6 huecos a los primeros abuelos que tocaban, pero tocaban música natural, como podría decir, ¿no? Tratando de imitar al viento, a los pájaros. Entonces, aunque les resultaba difícil, así a nuestros ancestros, iban viendo diferentes situaciones de la vida real que los inspiraban para componer música y letras para cantar y bailar.
Así surgieron los valores y tradiciones musicales del pueblo guarayo. Así surgieron los valores y tradiciones musicales del pueblo guarayo. Y estoy seguro que en otros lugares también ha sido de esta forma. Comienza a hacer una construcción, la música, de lo que es y lo que va a ser el guarayo en adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, también podemos ver a José Urasayegua, otro artista guarayo, ¿no? Que sostiene que la tacuara grande, la tacuara, el bambú, que también le conocen así, era utilizado por los hombres. Aquí, por ejemplo, hay una situación, el tema del uso de los instrumentos musicales, y por las mujeres, las pequeñas, como por ejemplo la tacuarí y el secusecu, que acompañaban a los cantos en el tocay. ¿Qué es el tocay? El tocay es justamente el templo, el templo donde practicaba la religión, su religión, el guarayo. El guarayo tiene una estructura identificada de su religión, donde su dios Abangui era el máximo, el que hacía el dios de los guarayos prácticamente. Y donde hacían los rituales era justamente en el tocay, que es un espacio octagonal, dice, ¿no? Con una base, con techo. Y dentro habían dibujos en las paredes de diferentes figuras de animales, ¿no? Y la disposición de los asientos, donde también cantaban, hacían rezos cantados a su Dios para poder, hablaban con su Dios. Era una comunicación constante, ¿no? Posteriormente, al inicio de la época misional y hasta la década de 1940, por ejemplo, ¿no? Aproximadamente, estamos hablando casi llegando a lo que es la secularización, ¿no? Ya se utilizaba la guitarra por acá ya, ¿no? Hecha con palo de chiquí y tutuma. O sea, los instrumentos de los que conocemos ahora ya son legados de Europa, pero aquí los guarayos crearon todo lo que es, por ejemplo, el violín a base del bambú, o también denominado la tacuara, ¿no? Hay esos instrumentos musicales, así como la guitarra, ¿no? Que acompañaban a los violines de tacuara, ¿ve? Otros instrumentos tradicionales son la flauta traversa, de diferentes clases de fífano. El fífano, que es prácticamente, por ejemplo, también hay una versión en el pueblo chiquitano, que es el fífano de hueso, que está hecho a base de fémur, de animales, ¿no? Que acompañaban a los instrumentos de percusión, tamborita, caja, fabricados con madera y cuero de animales. Esos eran los primeros instrumentos musicales. El proceso de sincretismo de la música, importante. Cómo comienza el guarayo a transformar la música y a guardar ese saber en una caja llamada música, para que no se pierda, porque el misionero quería transformarlo, dejar que deje de tocar, que deje de cantar, ¿no? Y que sea la alabanza a Dios, ¿no? Entonces, aquí comienza una nueva historia, que justamente dice, ¿no?, que el pueblo guarayo creó su propia música y sus propios instrumentos con los que hacía y hace música tradicional. Y que con la llegada de los misioneros franciscanos se fueron adecuando a otras formas de hacer música, muy diferentes a la forma a la que practican los sabios músicos autodidactas guarayos, ¿no? Dado que la música que ellos practicaban es la del oído, no conocían el tema de la letra escrita o de los pentagramas, misma esta última que no ha logrado desplazar a la forma tradicional, es decir, a la música que se crea a través del oído, ¿no? Que creó la sabiduría de los guarayos, manteniéndose en la actualidad ambas formas de hacer y practicar la música. Cuando tengan la oportunidad de llegar a Guarayos y vean
a una tamborita, pregunten a los maestros si ellos tocan con un tipo de pentagrama o si tocan al oído. La creación del oído es creación propia del guarayo. Si te dicen es al oído, es un maestro. ¿Cómo se puede? ¿Cómo puede el cerebro o cómo puede una persona transmitir o crear música, ¿no? Sabiendo que, ¿cómo puedes saber que estás haciendo música chovena, por ejemplo? No puedes conocer si no los has estudiado, si no lo conoces anteriormente. De ahí viene el tema de la sabiduría por el tema de la música. Además, no solo es la expresión de la música, sino que también expresa de alguna forma en la letra, en la música, un sinnúmero de sentimientos, pensamientos. Y también va escondido algo de la filosofía de vida del pueblo guarayo. Hildeberto Armoye, por ejemplo, dice, ¿no?, que los antepasados no tenían violín ni guitarra, pero tocaban la chala de maíz, dice, ¿no? Rasgaban como si fuese guitarra y con el sonido bailaban. Cuando hacían su fiesta no lo hacían todo el día y cuando cantaban no cantaban malas palabras. Solo nombraban a los animales, y aves, ciervos, guasos, tapití y pavos. Para que vean, lo que le estoy diciendo es que la letra va en relación al medio en el que vivían. No era por ejemplo, un tra, que no sabemos cuál es el medio del tra. La letra de las canciones, de las chovenas, incluso hasta de las cumbias que crean ahora los jóvenes, tiene sentido, porque la letra va en función a la realidad del pueblo guarayo. Y esto está comprobado, ¿no? Que dentro de la música está la sabiduría de un pueblo, en este caso del pueblo guarayo. Algo que resalta la sabiduría del pueblo indígena guarayo es su habilidad e ingenio para encontrar los medios de cómo satisfacer sus necesidades. El ingenio de tener, tal vez aquí, en el lugar en el que estoy, puedo crear música a partir de las cosas que yo encuentre. Ahí está el ingenio, porque tengo una necesidad de expresar mis sentimientos. De ahí que si bien no conocían el violín y la guitarra, pero con la llegada de los misioneros, oportunidad con la que también llegó el violín y la guitarra, los sabios músicos autodidactas del pueblo guarayo se idearon para crear su propio violín. Así es, crearon una versión del violín europeo, al que denominaban violín de tacuara, y es verdad. Instrumento que se elabora de una tacuara especial, con la particularidad de que quien elabora el mismo es también una persona especial. Es decir, aquella que se ha recibido la bendición del don de poder elaborarlo, arte que aún se conserva viva en la cultura y la sabiduría de la nación guarayú. Es decir, no solamente es el acto de tocar, sino quien hace esos instrumentos tiene la bendición de Dios. ¿Por qué razón? Y los músicos que tal vez me estén mirando ahora, en una tacuara, por el grosor, ¿cómo se puede crear en la caja de resonancia las notas para que se pueda escuchar? Tiene que ser un don muy especial para que suene, como dice el dicho, para que suene la música. ¿Qué significa la música para los guarayos entonces? En la cultura guaraya, la música ha sido tradicionalmente una forma de comunicación y expresión de sentimiento de gratitud hacia el Ser Supremo. Ese es el significado de la música para el pueblo guarayo. Es un regalo, es una transmisión, es una comunicación, es parte de lo que el guarayo tiene con los espíritus y con su Dios del abuelo. Es algo que nace desde el alma, la comunicación. Les agradecemos a todos por su participación. Realmente te agradecemos, Franz, también. Ha sido
Muy importante todo lo que nos has explicado. Creo yo que todos los que están en casita han podido aprender muchísimo acerca de esta hermosa forma de comunicarse que tiene el pueblo guarayo con Dios, esa forma de oración que tienen, que es la música. Hermoso mensaje que nos regalaste, Franz, te lo agradecemos de todo corazón. Un saludo hasta Guarayos. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos en cada una de las actividades que tenemos los días miércoles a las 5 de la tarde con el Club de Pequeños Pensadores, actividades infantiles, y también los días domingo a las 5 de la tarde con las conferencias o entrevistas que tenemos en la biblioteca departamental. Les agradecemos nuevamente por estar presentes y no nos olvidemos que se hace gestión trabajando.